Muchas gracias a los que están presentes y también a los que nos están viendo por streaming o que nos van a ir a mandar las preguntas. Hoy hemos publicado este informe de política monetaria correspondiente, el último informe de política monetaria de este año correspondiente a diciembre, y lo presentamos en la mañana en la Comisión de Hacienda del Senado. Tal como lo comenté ante los senadores, es un informe que da cuenta de un escenario macroeconómico que en líneas generales ha seguido evolucionando de acuerdo a lo que habíamos previsto en el informe de septiembre del año pasado, cuando proyectamos que la inflación convergería a su meta, la meta de 3%, en la última parte del año 2024 y que la actividad seguiría resolviendo sus desequilibrios macroeconómicos. Estas proyecciones han ido concretándose. La inflación ha descendido desde un máximo de 14,1% que lo tuvimos en agosto del año pasado a un valor de 4,8% en el registro más reciente del mes de noviembre. Y se encamina hacia la meta del 3%, mientras que la economía retoma tasas de expansión trimestrales, las cuales son levemente positivas, y se proyecta para los próximos trimestres irá paulatinamente acercándose a tasas de crecimiento que estén de acuerdo a los crecimientos de tendencia de la economía. En línea con este escenario, el Banco Central ha ido reduciendo su tasa de política monetaria. En la reunión del día de ayer, tal como ustedes lo difundieron en los distintos medios que representan, continuamos con este proceso y en esta ocasión la rebaja fue de 75 puntos base, lo que lleva a acumular desde julio hasta ahora un descenso de 300 puntos base. Si bien, como les decía, el escenario delineado por el banco se ha ido materializando, es muy importante recalcar que la tarea de conducir la inflación a la meta de 3% no ha terminado. De no mediar eventos inesperados, este retornará a su meta en el último trimestre del próximo año, pero siempre pueden haber eventualidades y riesgos en el camino sobre los cuales debemos estar muy atentos. Yendo a las proyecciones del informe de política monetaria presentado hoy, estas no tienen grandes cambios respecto de lo que hemos planteado en septiembre, como recién les mencionaba. Por un lado, por el lado de la inflación, proyectamos que para fines del año el IPC terminará con una variación de 4,5%, lo que se compara con el 4,3% que se previó en el informe del mes de septiembre. Al mismo tiempo, seguimos estimando que la inflación convergerá a 3% en la segunda mitad del próximo año. En cuanto a la actividad, el informe de política monetaria de diciembre proyecta un crecimiento nulo para la economía chilena este año, lo que se ubica en la parte alta del rango de proyecciones para este año que entregamos en el informe de septiembre. Este desempeño da cuenta de una economía que ha ido resolviendo sus desequilibrios macroeconómicos y que comienza a mostrar tasas de expansión, como les decía, moderadamente positivas. Respecto a las novedades, el informe de diciembre contiene una actualización de los parámetros estructurales, tanto del PIB de tendencia como también de la tasa neutral, cuya última revisión había sido realizada en el mes de diciembre de 2022. En este sentido, para el caso del crecimiento del PIB de tendencia no minera, estimamos que este tiene una trayectoria decreciente en el tiempo y que su promedio para el periodo 2024-2033 es un 1,9%, lo que se compara con una estimación previa de 2,2% para un periodo algo distinto 2023 y 2032. Esta diferencia en la cifra responde principalmente al cambio del decenio de referencia, pues la recuperación de la participación laboral post-pandemia se va reduciendo en la medida que pasa el tiempo. Respecto a la tasa neutral, nivel al cual la tasa no es considerada ni expansiva ni contractiva con la economía, esta se ubica en 4%. Esto es 25 puntos base mayor a la estimación previa, lo que es coherente con el incremento de tasas neutrales de política monetaria en otras economías. Quiero concluir resaltando que si bien la economía ha evolucionado de acuerdo con lo que se previó,
Nuestras proyecciones no tienen cambios sustanciales y los escenarios de riesgo más extremos han ido perdiendo relevancia. El proceso de convergencia inflacionaria no ha terminado y es crucial que lo haga. El banco seguirá trabajando para que esto ocurra y estará muy atento a cualquier factor que pueda alterar el proceso de convergencia. Bueno, ahora, junto al gerente de la División de Política Monetaria, Elías Albagli, que me acompaña, quedamos a disposición de las preguntas que ustedes quieran realizarnos. Hola, Presidenta. Cristóbal López para Canal 13. Le tengo dos preguntas. La primera pregunta es, considerando la baja de la tasa de ayer, la trayectoria que ha tenido la inflación y las propias proyecciones que tiene el Banco Central, ¿se podría decir que la inflación ya está controlada? Lo que podemos decir es que hemos podido reducir en forma significativa la inflación. La redujimos desde un pic de 14,1%, la tenemos en 4,8%, ese es un desafío importante. Si lo miramos desde la óptica que teníamos 12 meses atrás, lo mirábamos como un desafío bien relevante. Se ha logrado, sin embargo, queda camino por recorrer, la meta de inflación es el 3%. Si lo miramos desde el lado de los hogares, tener una inflación de 12% versus una de 4,8% es una mejora significativa del bienestar, pero igual queda camino por recorrer. La segunda pregunta es, bueno, la revista británica The Economist calificó a Chile como una de las mejores economías de 2023, destacando justamente el trabajo del Banco Central y su política monetaria. ¿Cómo se tomaron esta noticia? ¿Cuál es la apreciación que existe? El Banco Central, más allá del ranking que pueda hacerse, está abocado día a día a reducir y dirigir la inflación a su método del 3%, muy consciente del costo que tiene para los hogares esta pérdida de poder adquisitivo que generan tasas de inflación altas. Y el poder hacer converger la inflación es algo que nos motiva, es a lo que dedicamos nuestro trabajo, y por lo tanto creo que el logro y lo que nos queda por hacer es lo que nos tiene trabajando día a día y nos va a seguir teniendo trabajando en el mismo empeño. Muchas gracias, Presidenta. Hola, Presidenta. Quería consultarle por la incertidumbre, que es un elemento que ha estado influyendo en la economía. Quería saber si el resultado del plebiscito se alcanzó a incorporar en el informe y si es que este compromiso del fin del proceso constitucional puede pesar en las perspectivas de la economía. Cuando hicimos las proyecciones, lo que teníamos a la vista era cómo estaban evolucionando y cuál era la mirada que los mercados estaban incorporando sobre el devenir de la economía. Y eso lo hacen siempre a través de sus percepciones de distintas variables, la incertidumbre es una de ellas, y penetran el precio de los activos. Más allá de eso, es absolutamente especulativo. Lo que nosotros hacemos es proyectar a partir de lo que está en los precios de la economía, los escenarios que hay, y esa fue la perspectiva y la proyección que utilizamos. Buenas tardes, Presidenta. Matthew Malinowski de Bloomberg News. Siguiendo el mismo tema, en su opinión, como Presidente del Banco Central, ¿cuál es el impacto del fin del proceso constitucional en la economía en 2024? ¿Cómo la ve usted? La economía está siempre interrelacionada con todos los acontecimientos que están pasando en la sociedad, todos individualmente. Pero no hay modelos que relacionen directamente la incertidumbre, la no incertidumbre, si la constitución o la constitución. Lo que tenemos por delante es un camino como país. Nuestras proyecciones están basadas en los datos efectivos, en cómo la economía ha ido respondiendo a los diferentes desafíos de todo índole, y en base a esa información estamos proyectando hacia adelante cuál es la evolución de la economía, y la mejor proyección que tenemos es la que está incorporada dentro del informe política monetaria, y ahí están contenidos los distintos elementos. Si hay disrupciones, si hay algo que cambia y hace cambiar esa variable, bueno, son escenarios que hay que ir viendo en el camino y vamos a estar atentos, pero nuestra mejor proyección es la que está en el informe política monetaria, es la que incluye la percepción
de los hogares y de las firmas. Ahora sí, ya. Tenemos pregunta de Catalina Vergara, de Diario Financiero. Ella pregunta, ¿qué sugiere el corredor de tasas en términos de valores? ¿Y ven factible que la inflación llegue a 3% antes de la segunda parte de 2024? Nuestra proyección es que la inflación llegue en la segunda parte de 2024 al 3%. Esa es nuestra mejor proyección, eso es lo que dice el informe Política Monetaria y por lo tanto eso es lo que tenemos y lo que estamos comunicando con este informe. Sobre el contenido del corredor, más allá de los valores, es importante volver un poco al origen de lo que indica el corredor. El corredor lo que nos indica es, tenemos un determinado escenario central de la economía, en torno a ese escenario central hay sensibilidades, pueden pasar cosas que nos movilicen o nos inviten a ser un poco más, acompañar con una política algo más contractiva o algo menos contractiva según va evolucionando el entorno de la economía, y las consideraciones que toma el Consejo en cada reunión, si el escenario en general es el que hemos descrito en este informe, se van a estar moviendo o desplazando al interior de los valores que allí se recogen. No es un compromiso, es simplemente una referencia respecto a, con el escenario actual y las posibles o las sensibilidades que uno hoy día visualiza, cuál es el entorno en el cual se van a dar esos movimientos. Los valores hacia fines del... Para ser más preciso... Quizá ahí puedo complementar un poquito. Lo que se muestra en el corredor son, de nuevo, es como un rango de posibles trayectorias para la política monetaria, dependiendo de qué sensibilidad se materialice. Y lo que muestra concretamente son como los promedios que tendría la TPM en los trimestres. ¿Ya? Eso es importante aclararlo porque a veces genera un poquito de confusión. Y, por ejemplo, si miramos el corto plazo, lo que dice el corredor concretamente es que el promedio trimestral del primer trimestre estaría en torno, o sea, como el borde superior es en torno a 8%, el inferior en torno a 7,6%, esto es de nuevo en promedio para el trimestre. Y si ya nos vamos hacia fin de año, el último trimestre del año, el borde superior da en torno a 6%, de nuevo para el promedio trimestral, y el borde inferior en torno a 4%. Entonces, son rangos que yo diría relativamente amplios, pero que dan una idea de la incertidumbre que el Consejo considera como relevante en este momento. Muchas gracias. Tenemos acá también la pregunta de Lina Castañeda, del Mercurio. ¿Desde cuándo viene bajando el crecimiento tendencial de la economía? El Banco Central ya incorporó una revisión en diciembre de cada año de los parámetros estructurales y no en septiembre como lo hacía años atrás. ¿Por qué? Que yo recuerde, no hay una fecha específica ni un compromiso de una fecha específica para ir revisando puntualmente los parámetros estructurales cada cierto tiempo y en la medida que consideramos que es pertinente como referencia o como información, buena información complementaria en la toma de decisiones de política monetaria, los vamos revisando. La última revisión se hizo en diciembre, aquí pasó un año entre medio, estamos revisando los parámetros estructurales y esa es la fecha que estamos dando. No hay una fecha definitiva ni dada para cuándo sea la próxima revisión. Va a depender de la evolución de las condiciones y lo que nosotros consideremos como necesario para tener información suficiente de calidad y tomar nuestras decisiones. Sobre la pregunta de desde cuándo, la tendencia decreciente del producto de tendencia no es nueva. No tengo exactamente una fecha de referencia, pero no es nueva. El producto tendencial viene siendo decreciente desde hace años, décadas. Esta es una tendencia de larga data. Y en particular, el resultado del informe de este informe, el resultado que tiene para el producto tendencial, no es una noticia o una noticia muy diferente de la noticia que entregamos hace un año. No lo es en el sentido que mantiene la misma tendencia decreciente y la diferencia en el valor promedio que estamos dando de referencia obedece prácticamente, enteramente o significativamente a lo que comentaba al inicio, a que este es un diseño que parte un año después
deja atrás un año en que hay gran recuperación del periodo pospandemia y por lo tanto la riqueza informativa es la misma, la tendencia decreciente se mantiene y a esa tendencia obedece el cambio en el parámetro promedio que entregamos como referencia. Presidenta, por ejemplo, que se aprueben un paquete de medidas pro crecimiento, como lo que está incluido dentro del pacto fiscal, ¿eso los podría llevar a ustedes a revisar este PIB tendencial antes que diciembre o cuando sea? Nosotros vamos a revisar el PIB tendencial en la medida que tengamos información que nos indique que nuestros modelos requieren afinarse para tener mejores proyecciones, que tengamos información de calidad que nos diga es mejor revisar este parámetro, o porque cada cierto tiempo es bueno revisitarlo. Si es ese antecedente o es otro antecedente, cualquiera sea la razón que nos indique que hay una razón para revisarlo más seguido y que sea relevante, lo vamos a hacer. Ahora es difícil, el producto tendencial es una variable que no se mueve por una medida o por otra, es una variable que está reflejando una tendencia y un crecimiento de largo plazo y por lo tanto es difícil que una cosa puntual cambie un parámetro de esta naturaleza. Hay que hacer un esfuerzo colectivo relevante, mejorar la productividad, empezar a mirarlo. Es un desafío que no tiene un hito único, pero lo vamos a ir revisitando periódicamente por la riqueza informativa que entrega para el diseño de nuestro trabajo. Presidenta, una tercera pregunta. Respecto al mercado laboral, ustedes hacen una especie de llamado en este informe. ¿Hay preocupación por lo que podría pasar con el desempleo el próximo año, dado el bajo crecimiento proyectado? Nosotros no hacemos un llamado, hacemos una descripción de las distintas áreas de la economía y del escenario macroeconómico que estamos mirando. Y es importante el desarrollo del mercado laboral en términos de los desarrollos de lo que pueda pasar con el consumo. Es una variable relevante, por ejemplo, para proyectar el consumo y por lo tanto describimos en el informe lo que estamos viendo en el mercado laboral. Y lo que estamos viendo en el mercado laboral es un mercado laboral donde el empleo está avanzando lentamente, pero hay creación de empleo. Vemos que en la medida que la inflación baja, los salarios reales están repuntando. La suma de los dos efectos están entregando un crecimiento en la masa salarial. Describimos también la evolución del desempleo. El desempleo ha llegado a niveles de 8,9%, que son similares a los promedios trimestrales anteriores, pero que están un punto porcentual por arriba del año pasado, y no vemos que los desarrollos generales del mercado laboral en esta coyuntura macroeconómica y dado el ciclo macroeconómico que estamos viendo, estén desalineados a ese proceso. Y esa es la descripción que se hace en el informe. Hola de nuevo, presidente Costa. Otra consulta. Ahora que ha pasado un momento de estrechamiento de condiciones financieras globales, un momento un poco difícil, me gustaría saber si el Banco Central está considerando nuevamente empezar con el programa de acumulación de reservas internacionales, por favor. Ese es un programa que está suspendido y en su momento veremos cómo continúa. No hay más información que esa. Tenemos acá pregunta de Benjamín Quintero de Radio ADN. Él dice, se destaca que la inflación ha bajado y seguirá descendiendo durante el próximo año. Pero respecto al crecimiento de la economía nacional, esta será inferior a la del resto de la región. ¿Qué factores son los que impactan en el bajo crecimiento y qué medidas podría tomar el gobierno para crecer? Lo que estamos viendo en nuestra economía es un proceso que abarca no solamente un año y que hay que verlo en un conjunto de años que parte con una crisis que ni siquiera es económica, parte con un factor sanitario a la cual se le van agregando shocks de diversa naturaleza, algunos de ellos naturalmente de naturaleza económica también. Es una economía que enfrentaba shocks de oferta importantes, frente a lo cual tuvimos un shock de demanda, un aumento en los ingresos de los hogares que se traduce en un nivel de consumo que no se condice con las capacidades permanentes de la economía. Y en este proceso lo que nuestra economía ha estado haciendo es recuperar los balances económicos. Recuperar los balances económicos pasaban, por lo tanto, por reducir este desbalance y eso significa ajustar la economía. Haber ajustado la economía
contribuyó porque corrige desequilibrios, nos lleva hoy día a una situación de una economía que prácticamente no tiene brechas y por lo tanto de aquí en adelante está iniciando un proceso de caminar hacia un crecimiento tendencial. Es una economía que está recuperándose, que está saliendo de ese proceso de rebalanceo de su economía y por lo tanto lo que corresponde, me parece a mí, es verlo en el contexto del conjunto de años y del proceso y del ciclo y las características particulares de cada país. Jaime Troncoso, de Ex Antes, pregunta: ¿es coherente que a la economía chilena sea considerada en el 7º lugar entre las de la OCDE cuando el Banco Central recorta la capacidad de crecer a 1,9 respecto al 2,2 que se esperaba en diciembre de 2022 y que no existe acuerdo político, como advierte Standard & Poor's, para realizar las reformas que necesita el país para mejorar su crecimiento futuro? Lo que yo destaco de este proceso, de este IPOM, lo que este IPOM señaliza, con la noticia que trae este informe, es que nosotros, desde marzo más o menos, estamos visualizando un determinado escenario macroeconómico a partir del cual se han ido tomando decisiones para reducir un proceso inflacionario que llegó al 14%. Hemos ido avanzando en ese proceso y nos hemos dedicado como Banco Central a ir haciendo converger la inflación desde ese nivel al 4,8 que tenemos hoy día y de aquí a la convergencia al 3%, que es nuestra meta hacia fines del año pasado. Un ranking, otro ranking, la meta nuestra es la convergencia de la inflación hacia el 3% a fines de, en este momento la estamos proyectando en la última parte del 2024. No sé si quieres complementar. Sí, respecto a la nota del Economist, esta se basaba en un conjunto de variables. Entonces tenía algunas variables, una variable era, por ejemplo, el crecimiento del producto, el otro era el control de la inflación, creo que también tenía el desempeño de la bolsa. Entonces en Chile el crecimiento que estaban proyectando, bueno, para este año es en torno a 0 y para los próximos años también es moderado, entonces no es el indicador que está pesando en ese ranking que construyó el Economist, sino que probablemente es el del control de la inflación, donde sí ha habido un control relativamente más rápido de la inflación respecto a otros países, y también el desempeño bursátil que ha sido positivo.